dar la hora del estudio bíblico. Y hoy damos comienzo al estudio de un nuevo libro de la Biblia. Un libro maravilloso, muy profundo en doctrina. Sobre todo una de las cosas más importantes que hemos podido detallar al meditar y preparar este libro es cómo se expresa la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Nosotros somos una iglesia que eso expresamos, la supremacía de Cristo. Nosotros reconocemos que Él es cabeza, que Él es el Rey, que Él es el Señor, que todo lo que se hace aquí en este lugar es para la manifestación de su gloria, para dar a conocer sus buenas nuevas de salvación. O sea que nuestros cultos son completamente centrados en glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es una de las cosas lindas que tiene Hebreo, que nos va a ayudar a abrir más nuestra mente en cuanto a apreciar la supremacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar a estudiar esta epístola, siempre decimos algunos detalles sobre la fecha en que fue escrito el libro o la carta, algo acerca del autor de Hebreos. Ahora, Hebreos tiene algo particular, es una epístola lo cual es anónima, o sea, no se dice el autor de este libro, y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones en cuanto al autor, y solamente yo creo que va a ocupar el tiempo del estudio de hoy a hablar acerca de quién nosotros pensamos que es el autor del libro de Hebreos. ¿Cuántos de aquí pudieron conocer o pudieron escuchar mensajes del fallecido reverendo Domingo Fernández? Bueno, bastante, hermanos, tenemos aquí. Y en esto, en cuanto al autor de Hebreo, a mí me gustó mucho pues, los escritos que él dejó al respecto, y es mi opinión, y es lo que yo quiero compartir. O sea, la primera parte de este estudio es compartir las ideas de este pastor con relación al autor de Hebreo, porque él expresa en su escrito varias convicciones propias del por qué él atribuye la escritura de Hebreos al apóstol Pablo. ¿Okay? Una de las bases más sólidas es que cualquier otro comentarista no puede asegurar evidencia que esta epístola haya sido escrita por otro. Pero solamente comenzando por ahí. ¿Okay? Es un libro anónimo, no tenemos autor. Entonces se sugiere a Pablo, y hay muchos que dicen no puede ser Pablo, pero el asunto está que estos comentaristas que no quieren aceptar la escritura de Pablo tampoco tienen ninguna base para apoyarse para seleccionar a otro. Tampoco pueden negar que fue escrita antes del sitio ocurrido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y este dato es bien importante porque se cree que fue escrita en la última parte de la década de los 60. ¿Y por qué esto? Por la mención que se hace de Timoteo en Hebreos capítulo 13, versículo 23. Aquí encontramos una referencia que Timoteo se encontraba ya libre, ya de haber salido de la cárcel. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. O sea, que Pablo lo está escribiendo durante su ministerio, y nosotros sabemos que eso fue antes del año 70, antes del sitio de Jerusalén. No solamente la epístola no menciona nada acerca de esto tan importante que ocurrió en Israel, porque fue uno de los hechos después de Jesús más importante que ocurrió, que fue el sitio de Jerusalén, donde quedó destruido todo, y ninguno de estos libros lo menciona este episodio, por lo que se entiende que fue escrita antes del año 70 después de Cristo. Ahora, Domingo hace uso de referencias bíblicas
para tener en cuenta detalles importantes que acreditan a Pablo como autor. Ejemplo, la epístola fue escrita en Italia, lugar donde Pablo sufrió prisión en el año 61 después de Cristo hasta el año 63 después de Cristo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 24 de ese mismo capítulo que leímos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿En qué parte de Italia se está hablando aquí? De Roma. Durante el tiempo que él estuvo preso en Roma y tuvo oportunidad de escribir durante ese tiempo. O sea, vemos aquí ya un detalle interesante, que en Italia fue el lugar donde Pablo sufrió prisión y se menciona en la final de esta epístola. La característica peculiar de Pablo de mencionar su relación y su identificación en el ministerio con Timoteo como consiervo es otra de las credenciales que tenemos. La forma de escritura en estas citas bíblicas muestran similitud. Ya leímos Hebreos 13:23, pero si vamos a Filipenses 2:19, vamos a ver una similitud en la forma de escribir. Donde vuelve a hablar de Timoteo, dice en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. No solamente lo menciona en Hebreos 13:23, que lo vimos ya, en Filipenses 2:19, en Colosenses 1:1, Filipenses 1:1, en todas estas citas hay una similitud de escritura de Pablo en su relación con Timoteo. Ahora, el ministerio del apóstol Pablo, según Gálatas 2:9, era dirigido para los gentiles. Eso nosotros sabemos, que en una ocasión dice, yo soy el apóstol a los gentiles, y que casi todo su ministerio fue enfocado en llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, en 2 de Pedro 3:15, también es interesante porque el libro de Hebreo fue escrito a judíos, y Pablo, que esta es otra de las objeciones que dicen que Pablo no lo escribió porque él se dedicó al ministerio a gentiles y este es un libro a judíos. Pero en 2 de Pedro 3:15, Pedro menciona o hace referencia cómo Pablo ministró a través de escritos a los judíos. 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El libro de los Romanos menciona mucho, ya lo estudiamos ya, acerca de los judíos, de la ley, de toda esa relación, pero es dirigido a los romanos. Hebreo es dirigido a los judíos. Entonces Pedro nos está haciendo una referencia de que efectivamente Pablo le había escrito a judíos a pesar de que él era el apóstol a los gentiles. ¿Qué se quiere decir con esto? Que quizás por ética él no hace patente esta carta como lo hizo con las otras cartas enviadas a gentiles. ¿Okay? Notemos que Pedro es el que le escribe a los judíos, según 1 de Pedro 1:1. Es Pedro el encargado de escribirle a los judíos. Estamos de un versículo tras otro, pero es importante para poder, tú sabes, decir con referencia bíblica y acreditar al apóstol Pablo este libro. 1 de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, le está hablando a los judíos de la dispensación. Ahora, el libro muestra en su redacción que fue escrito por alguien bien estudiado. O sea, que al leer Hebreos, dice el hermano Lucas, que era un doctor, al leer Hebreos usted se da cuenta que fue un hombre bien estudiado quien escribe Hebreo. Nosotros sabemos que según Hechos 22:3, Pablo estudió con Gamaliel, que era un maestro de renombre de aquella época, en unos
mensajes pasados yo mencioné acerca de cómo los padres de Pablo se preocuparon en enviarlo a Israel, a pesar de que ellos vivían fuera de Israel, fuera de Palestina, cómo se encargaron de enviarlo a Israel y de que fuera la mejor escuela, o sea, para que estudiara verdaderamente sus raíces. Entonces encontramos ya aquí un hombre, no solamente con ese celo de cristiano, pero bien estudiado en las raíces hebreas, judías, por lo que fue su trasfondo. Así que debemos tener en cuenta también, no solamente la preparación de Pablo, sino el amor que Pablo sentía hacia su pueblo, hacia su raza, y su gran deseo de ministrarles con la palabra, que eso lo encontramos en Romanos 10, del 1 al 4. Él expresó ese amor por el pueblo de judío. Él dijo, yo quisiera yo mismo llegar a ser anatema por tal de que el pueblo se salvara. O sea, que él expresó el amor a los judíos. A pesar de que él ministraba a los gentiles, no significa que él dejó de amar a su propio pueblo. Él lo amó con fuerza. Los judíos no estaban seguros de su salvación por todo el tiempo que creían en la justicia por el cumplimiento de la ley. Y nos damos cuenta por la gran influencia de los judaizantes que le ocasionaron a Pablo gran dolor de cabeza. Al estudiar Hechos, nos damos cuenta que es donde más se puede llegar a conocer el ministerio de Pablo. Nos damos cuenta su gran lucha que él sostuvo con la propia iglesia durante un tiempo por aquellas raíces judaizantes tan profundas que habían en ellos, donde sí abrazaban el cristianismo, pero querían llevarlo junto con la ley. Sí, hay que aceptar a Cristo, pero tiene que también cumplir con la ley de Moisés. Y Pablo luchó mucho con eso. Y eso es precisamente lo que se trata de hacer en esta epístola de Hebreo. Es realzar la supremacía de Cristo sobre todo, hermanos, sobre ángeles, sobre la ley, sobre el templo, sobre los sacrificios, sobre todo el sistema judío. Él presenta en Hebreo a Cristo sobre todas esas cosas. No solamente por el amor que le tenía a ellos, sino porque él sabía que esto fue un problema que tuvieron no solamente los judíos, hasta creyentes de aquel entonces. Porque ustedes se recuerdan que él inclusive tuvo que reprender a Pedro. ¿No es cierto? Y no fue por esta misma razón que él tuvo que reprender a Pedro, según Gálatas 2, del 11 al 21. Tuvo que reprender a Pedro. Y así que eso nos está diciendo un poquito más de que cada vez nos inclinamos a aceptar realmente que Pablo fue quien escribe esta epístola. Al entrar de lleno en el estudio de Hebreo, nos vamos a dar cuenta que se va a comparar el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. Y el tema del libro es la superioridad de Cristo, o sea, Cristo superior tanto en persona como en sacerdocio. Quiere decir que aunque la epístola a los hebreos no menciona autor, no es el único que carece de patente. No es el único libro que carece de patente. ¿Recuerdan ustedes otro libro que no tiene patente en las Escrituras? ¿No les puedo decir si les digo? En el Antiguo. ¿Sabe qué libro no tiene patente? El libro de Hechos. El libro de Hechos no tiene patente de autor. Nosotros no tenemos, sí, pero no lo dice. Nosotros no tenemos problemas en aceptar que fue Lucas, porque él se la manda a Teófilo. Y cuando él dice aquí en Hechos, esta es la segunda vez que te escribo, se entiende que Lucas escribió primero el Evangelio y luego escribe Hechos. No tenemos ningún problema con aceptar, pero en ninguna parte de Hechos dice Lucas escribió este libro. No hay patente, él no lo patentizó. Sabemos que lo escribió. O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que nosotros no tenemos problemas en aceptar que Lucas escribió Hechos, a pesar de que el mismo Hechos no lo dice. Pero sin embargo, estamos hablando de teólogos y comentaristas que no están de acuerdo de que Pablo fue quien escribió Hebreo cuando estamos viendo tantas evidencias. ¿Okay? Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel domiciliaria en Roma, o sea que fue un lugar muy apropiado para escribir. Y
Si no hay ninguna evidencia que otro escribió esta importante epístola, entonces se le acredita a Pablo. Eso sí, quizás puede ser que Pablo la haya redactado, que otro la haya escrito. Eso era quizás una manera en que él hacía las cosas, que por el problema de su vista, que él haya redactado y otro haya escrito, pero el caso es que se la podemos acreditar a él. Hermano, ¿usted tenía una pregunta? En la Biblia mía tiene en cada libro dice lo que las personas que lo hicieron, y entonces dice que aquí a Hebreo se le puede acreditar lo mismo a Apolos, que a Bernabé, que a Clemente, a Lucas, a Pablo, a Felipe, a Priscila, a Josila. Y eso es lo que estamos tratando. Por eso mismo estamos tratando nosotros en este estudio con la opinión de Domingo Fernández, la cual para mí es la más entera. Y precisamente por eso, hermana, es que estamos teniendo este estudio, porque hay personas que tienen diferentes opiniones, ¿ok? Ahora, ¿por qué resulta todo esto? Porque lo que usted dijo, hermana, a pesar que en el quinto concilio de Cartago, fue en el año 419 después de Cristo, se reiteró que Pablo es el autor, todavía esto sigue siendo un tema de debate. O sea que aún lo que pudieran decir en este quinto concilio, reunión de iglesia, se reiteró que Pablo era el que escribía. Y ya usted se me adelantó en mencionar los nombres de las personas que se creen que también escribieron: Bernabé, Apolo, Sila, Aquila, Priscila, Clemente de Roma. ¿Okay? Debido a que hay semejanzas y diferencias respecto a la teología y al estilo de Pablo. Pero en esto nosotros tenemos que recordar que a pesar de que Pablo está escribiendo, toda escritura que es inspirada por Dios. Si la inspiración que Dios le dio a Pablo para los hebreos en su teología es diferente quizás a la costumbre que él tiene en escribir en otras cartas, eso viene de Dios, porque ellos simplemente fueron instrumentos del Señor. También estoy hablando ahora por qué razones hay este problema. Y a pesar de que está la mención de todos esos nombres, ninguno de esos nombres tampoco se les puede acreditar. No hay prueba, no hay nada. Ni a Bernabé, ni a Apolo, ni a Priscila, ni a Aquila. Ellos son simplemente como dicen, no vamos a tirar nombres. Pero es que tampoco tienen prueba de que esas personas, si hubiera un versículo que dijera, no, esto lo escribió Priscila, bueno, entonces estaríamos nosotros locos, ¿no?, de tener este tema de estudio. Pero es que no lo hay, eso es lo que estamos tratando de descifrar. Ellos dicen que en otras cartas Pablo apela con frecuencia a su autoridad apostólica, mientras que en Hebreo apela a la de otros que fueron testigos de Jesús, como encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. En Hebreos 2:3, él dice, ¿por qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos y con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Noten cómo él habla en otra persona, no se está incluyendo él. ¿Ve? Lo que oímos, lo que Dios hizo a través de ellos. Entonces está hablando de los otros apóstoles, no se está incluyendo él. O sea, como no se está incluyendo él, y él en su carta a menudo hablaba de su apostolado, es que por eso que se piensa, o sea, son los datos teológicos por los que se cree que él no escribió. ¿Okay? Pero no tiene solidez, porque Pablo mismo reconocía su condición. En 1 Corintios 15, 8 y 9, vemos cómo el apóstol Pablo, la opinión que él tenía de sí mismo, podemos decirla nosotros resumiendo, él ni se creía más, pero tampoco se creía menos que el resto de los apóstoles. Él siempre se supo colocar en el lugar que él tenía que estar.
ni sobre los apóstoles en el sentido quizás a toda la obra que el Señor le permitió realizar, o a la misma luz que Él tuvo antes que la tuvieran el resto de los apóstoles con relación a la salvación por gracia, a la salvación de los gentiles. Él, ese hermano. Si me permite, hay un detalle en las epístolas de Pablo. Al terminar, casi siempre en todas, él dice: la gracia sea con todos vosotros. Y lo dice Hebreo también. Gracias, hermana, por eso. En 1 Corintios 15, 8 y 9. Dice claramente aquí: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sabemos aquí que quizás por esa razón él no se está incluyendo en Hebreos. Es una carta que va a los hebreos. Él se sentía con mucha confianza al ministrar a los gentiles. Él era el apóstol a los gentiles. Tenemos que tener en cuenta todos los problemas que había con el judío, con los hebreos, y él quizás tiene un poco más de cuidado al ministrarles a ellos. Y lo que hace es, pues, no mencionar su apostolado. Pero eso no significa de que por esa razón él no sea. Entonces, lo que sí, hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque la Hebreo es una epístola maravillosa. Dios sabe de seguro quién la escribió, porque Él fue quien la inspiró. No nos afecta para nada a su autor, porque nosotros entendemos que la Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. Pero es un tema interesante. Número uno, una de las cosas que pudimos aprender, que aparte de Hechos, Hebreos es otra de las epístolas, cartas, libros, como ustedes quieran llamarle, que no tiene un patente de autor y que hay varias opiniones al respecto. Como expresa Domingo Fernández en su comentario, yo soy de la misma opinión de él. Yo no tengo problema en acreditar esta carta a Pablo. No, yo no tengo problema en eso. Y menciono las evidencias más fuertes. Número uno, que no hay credencial tampoco en los demás. Y esa mención de Timoteo, que es una costumbre de Pablo. O sea que, a pesar de que es algo muy sencillo para que ustedes vean en las escrituras lo importante que son estos detalles, a pesar de que piensa uno que es algo sencillo el mencionar a una persona en una carta, y él está mencionando a Timoteo en relación a lo cerquita que ellos estaban ministrando y cómo se ayudaban unos a otros y cómo Timoteo dependía mucho de Pablo. La mención de Timoteo en hebreo, como él la menciona en otras cartas, es una de las evidencias más grandes que tenemos de que Pablo haya sido el escritor. Así que, por lo menos, estudiamos algo acerca del autor. La semana que viene vamos a comenzar con el capítulo 1, donde vamos a ver la revelación final de Dios en su Hijo. ¿Okay? El Señor le bendiga. Roberto quería más.